Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el placer que nos visite una amiga muy querida, muy estudiosa y muy trabajadora, que es la licenciada Alicia Montserrat, que está en Madrid, pero es de nuestro país, de una hermosísima provincia, y que todavía le queda, digamos, de San Juan, su amor por las empanadas sanjuaninas, y cuando estuve con ella hace poquito, nos llevó a un lugar donde hacen muy buenas empanadas argentinos y donde se presentó el Fórum de Madrid, donde ella es la presidenta del Fórum. Y en esa ocasión se presentó un libro de nuestra colega Beatriz Janín. Bueno, bienvenida Alicia. Bueno, de nuevo te digo bienvenida, que hice un poco los antecedentes tuyos. Nada, la verdad que es un gustazo que estés con nosotros y con un tema que no es abordado mucho, y que tiene que ver un poco con el aborto. ¿Es tan solo de mujeres el tema del aborto? Alicia ha escrito un libro, no sé si tenés ya ahí el libro, porque es muy reciente. Sí, tengo el libro. Bueno, mostrarlo ahí para que lo vea el público y que de alguna manera los colegas también puedan consultarlo. Y la gente. Sí. Gracias. ¿Cómo se te ocurrió este tema? Y un poco para poder empezar a desarrollar el tema, ¿cómo se te ocurrió escribir sobre este tema? Bueno, este es un largo, digamos, proyecto que se concretó en este libro, pero tiene que ver con una investigación y a partir de, sobre todo, de una experiencia en este país, en España, que cuando, digamos, yo me establecí, había sido, estaba toda la lucha feminista y en el año 85 se produjo la legalización del aborto. Entonces, a partir de la legalización del aborto, se solicitó a una serie de centros de salud mental en la cual yo estuve como coordinadora y directora del centro de salud en esa situación.
Entonces había que proponer un proyecto para, digamos, abordar este tipo de hecho, y aquí vino todas las, digamos, todo lo que está desarrollado en el libro, de algún modo, es la síntesis de una serie de años en las cuales yo estuve investigando a través de una propuesta grupal que se hacía para abordar y para contener la demanda de la interrupción, que no solo fuera una situación aséptica, un acto médico aséptico, sino que se escuchara a las mujeres. Y esta es una propuesta y esta es una visión de una investigación que luego, y como fui profundizando, la pude poner en consideración con la teoría psicoanalítica. O sea, había un contexto que me permitía pensar, digamos, no solo a mí, sino a un equipo de trabajo, un contexto social y político, y después había una situación, unas experiencias concretas, donde con ese material clínico pudimos articular una visión desde la perspectiva psicoanalítica que, digamos, qué lugar o qué respuesta nos podía, digamos, resolver esta situación. Y fue así que les digo que a partir de una experiencia se pudo pensar e investigar toda esta complejidad del tema, pero teniendo fundamentalmente en cuenta al sujeto que lo padecía. Y en este caso, bueno, estaba depositado, y está, yo creo que en general está depositado en la mujer, y ahí tuvimos que hacer una investigación, pensarla del siguiente modo, es decir, en este momento, al realizarse la ley del aborto, se le daba un lugar legal a la mujer, pero a partir de ahí, o sea que podía decidir con una serie de supuestos, pero podía decidir sobre esa situación. No obstante, esa situación, lo que veíamos es que había una situación muy difícil y había solo como un lugar, digamos, depositado en la mujer, y se abordó de una manera así que, digamos, que no solo correspondía a la mujer, sino a la pareja que se encontraba, en la mayoría de los casos, en esta situación. Entonces se abordó con un espacio de grupo antes, que se llamaba preinterrupción del aborto, y luego de haber realizado, digamos, se habían realizado la intervención, volvían al centro para una revisión y volvíamos a tener otro espacio grupal para repensar qué había sucedido y el proceso. Entonces, con todos esos materiales emergieron toda esta situación y esta propuesta y esta hipótesis en el libro, donde se buscó a través del psicoanálisis, y yo creo que ahí Freud fue muy lúcido a partir, digamos, ya a finales de los años 20, que él, después de haber configurado su teoría psicoanalítica, pudo darse cuenta de algo que para mí es, bueno, para mí o que todo, no solamente para mí, sino por muchos autores, es central, que es la etapa preedípica de la mujer. Entonces, es como que ahí empieza Freud a ver que no es lo mismo el Edipo en la mujer y en el hombre, y empieza a ver la diferenciación. Y eso en la teoría va a ampliar el concepto, digamos que todo se construía a partir del Edipo, sino que había
una construcción anterior que podía determinar un orden. Y ahí está todos los desarrollos posteriores del psicoanálisis y la feminidad con los desarrollos de la madre como una posición simbólica, ¿no? No, ¿qué se había construido ahí? Y en ese sentido, yo apunté a pensar este sufrimiento, como si podéis, en el libro está desarrollado, digamos, en la parte de la experiencia de los grupos y la parte de la experiencia clínica, cómo se obstaculizaba en este punto nodal que Freud marca a partir de los años 30. Bueno, cuando vos en el libro hablas de las alteraciones en el proceso psíquico de separación de la madre que pueden estar ligadas a la decisión de la mujer de abortar. Ujú, exacto, porque ahí es cuando lo que es fundamental es que la mujer, eh, digamos, para que veáis, esto es muy complejo porque en lo social se puede habilitar ahora, como aparece cuando aparece la ley del aborto y la decisión de abortar. Miren, es complejísimo, es como si dijéramos un salto, pero lo que nos da cuenta es cómo, digamos, en el trabajo se articula el orden simbólico de esta etapa anterior, que es donde ahí resulta, porque el sujeto se está constituyendo. Entonces, la relación madre e hija es una relación de constitución sujeto-objeto, pero ahí no está totalmente diferenciada, pero va a tener un escenario primordial, cómo se haga y cómo se haga esas identificaciones primarias con ese objeto primario. Y ahí es donde, digamos, de algún modo se ve el obstáculo cuando hay dificultades en la separación. Hay una dificultad también en, digamos, no es que el aborto sea bueno o malo, sino en la manera en que se subjetiviza esta experiencia. Y en Claro, esta... Ujú, lo que vos decís, Sale, es que puede haber una legislación que habilite hacerlo, pero eso ujú, no significa que desde el punto de vista psíquico la persona tenga clara si está habilitada o no. ¿Qué quiero decir con eso? esa, ¿No? ujú, De alguna manera hay indicadores que la persona a lo mejor no es consciente y que influyen en esa decisión, porque no es lo mismo, que es otro tema que toca Alicia, pero vamos a continuar con este punto, después seguimos con el otro, la diferencia entre tener un hijo y el deseo de ser madre. Y acá también confluyen las identificaciones con la madre, ¿no? A ver, ¿qué pasó ujú, acá? ¿Qué no pasó? Por eso Alicia también dice, ¿no? Como que en la decisión de abortar está relacionada con todo esto. O sea, no es solamente con la ley. La ley ujú, legisló o legitimó para que no haya tantas situaciones de muerte en abortos clandestinos y en situaciones de abuso y demás. A pesar de todo eso, hay situaciones con algunos jueces que, a pesar de ser producto de un abuso, no han permitido tampoco hacer el aborto, ¿no? Entonces se desconoce, digo, una cosa es la ley, la otra cosa es el equipo interdisciplinario. ¿Cómo se interpreta? ¿En qué momento? ¿Cómo? Entonces nosotros como psicoanalistas sabemos que justamente preedípico, en este momento casi todas las patologías no son posedípicas, son mucho anteriores. El tema es, ¿qué significó esa identificación con esa mamá en el momento que se tiene que separar? ¿No? ¿Cómo ujú, Alicia, vos lo desarrollás muy bien en el libro, esto? ¿Cómo influye esa etapa en la determinación después de un aborto? Independientemente de que esté una ley y que el médico no se sienta perseguido por si lo hace, ¿no? Estamos hablando del ujú. significado consciente, ¿no?
Exacto. Bueno, muy interesante. Yo sí que aclararía, me parece importante, porque son lo que se intenta es ver los modos vinculantes de la figura materna y la respuesta o la puesta en relación con esta decisión de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿En qué, digamos, conexiones, digamos, hay o conexiones o, digamos, porque si nos vamos, ven que yo hago un salto, pero en el salto así social sería, en ese momento las feministas, en ese momento, y no solamente en España, sino en Boston y en todos los lugares, hablaban, queremos el aborto, no queremos abortar, ¿no? Como que daban una situación que desde el punto de vista psicoanalítico y en relación con los modos vinculantes con la madre, o sea, con la subjetivación de la identificación con esta madre, podríamos profundizar esta situación, porque sabemos que la palabra aborto, y lo dice el mismo Freud, contiene la noción de engendrar y alude a un acto de procreación cuya evolución es interceptada, eso lo dice incluso el mismo Freud, no va a hablar del aborto, pero sí que da referencias cuando hablan de ciertos sueños que les traen ciertos pacientes, por ciertos pacientes masculinos, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir esto? Que el aborto ha existido, aunque no haya existido la ley del aborto. Lo que pasa es que en sistemas más desarrollados estamos poniendo esto en democracia y pudiendo decidir por lo que tú misma, Susana, has dicho para el cuidado y la protección de la vida, ¿no? Entonces lo que se quiere sacar es de este acto, digamos, que no sea un acto de intervención quirúrgica, sino lo que está expuesta en el deseo, digamos, en el deseo, ojo con esto, porque en realidad, ¿qué se trata? Elegir, decidir. Lo digo esto porque esto ya está muy trabajado y está muy trabajado dentro de la escuela, digamos, del Río de la Plata, que yo llamo, como por ejemplo Julio Aray o otro autor, Mimi Langer, ¿no? Que trabajaron esta situación de cómo en la interrupción había un funcionamiento más yoico consciente que no poder, es decir, las defensas de poder ver la cuestión de más de la decisión del inconsciente. Por eso es muy difícil incluso dentro de nosotros como psicoanalistas, era muy difícil investigar. Pero yo ya he empezado a hablar que la autorización que habla Freud es que podemos adentrarnos en esta cultura anterior a lo edípico en la mujer para poder ver cómo se da esta dimensión. Entonces, en esta dimensión vemos que hay como un obstáculo en la identificación para desprenderse de este objeto el objeto maravilloso o de esta perspectiva, como diríamos, que es muy interesante ver cómo la perspectiva, recuerdo, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, yo traigo también la representación, esto lo trae una paciente, cuando va a hablar de su madre, va a hablar de una representación de la figura materna cuando decide interrumpir y recuerda la figura de la araña, no sé si vosotros conocéis de Bourdieu, de Maman, que le llama, es una obra de arte de Bourdieu, es un homenaje a su madre, que era una tejedora, y que pone en la duplicidad la naturaleza de la relación de la maternidad. Por un lado, es muy protectora y sostenedora, pero por el otro lado,
puede ser depredadora o, en términos freudianos, la ambivalencia del vínculo. Entonces ahí donde se trata de, en ese momento entra en emergencia todos estos conflictos digamos, frente a la decisión de abortar, que son, si uno no lo escucha de la perspectiva psicoanalítica, se tapona y no No, se puede. es un acting, queda nada más que en lo físico, pero la Claro. resignificación de la cual vos hablas no existe. Ujú, Entonces, justamente cuando nosotros ayudamos a ver cuál es el sentido, qué es lo que está puesto en eso. Por eso cuando vos ujú, decís, ¿es solo de mujeres? No, porque el embarazo no fue de una sola hasta ahora, ujú, futuramente no sabemos, aunque sean espermatozoides congelados u óvulos, se necesitan de dos hasta ahora. Entonces el tema no es solo de mujeres. ¿Qué es lo que pasa? La decisión, claro, va a pasar por el cuerpo de la mujer, pero ¿qué implica eso, no? ¿Por qué el tema del aborto, que es otro punto que vos tocas, es clave para entender la constitución social de lo que se deposita del ujú. poder masculino, ¿no? Del depositario. Exacto, porque si no, la mujer ahí no aparece como un sujeto de derechos, sino como un sujeto neutro. Y a partir de la ley del aborto, que también tiene se crea, bueno, la posibilidad de dar al sujeto femenino una decisión, pero muy bien, yo creo que está y corresponde lo que este acto de engendramiento del cual nos comenta Freud, tiene que ver con otro sujeto, en este caso el sujeto masculino, pero que, digamos, se tapona la cuestión frente a la depositación del desecho. ¿M? Por eso, digamos, hay que tener en cuenta estas palabras de Freud, el aborto como el desecho, pero el desecho, el sujeto se coloca hasta ese momento, hasta que se supone que la ley va a traer esta clarificación en la mujer. Pero lo que trae esto es poder discriminar y diferenciar que en este hecho han participado y participan. Y además teniendo en cuenta la cultura, es un acto humano desde los tiempos recónditos. Quiero decir que yo no hice el estudio histórico, pero podemos plantearnos que cada cultura ha tenido un lugar del desecho. En este caso, nuestra cultura, es la cultura occidental, es donde se ha colocado, pero por eso la cuestión era abrir. También abrir porque en la clínica también encontramos hombres que sufren esto. Y esto está registrado en la clínica psicoanalítica, en muchos libros y en muchos autores. Lo digo también para pensarlo, y también sería otra manera digamos, otro rumbo, otra perspectiva de esta investigación, ¿no? Pero bueno, volviendo es por eso la decisión donde se confluye el título, en realidad es un título que, digamos, se puede entender que no se da cuenta hacia otros, ya hasta la misma cultura que se haga cargo de esta situación, ¿no? Por eso es muy importante, digamos, el tema, después ya un tema que se abre después que termine la investigación, que es el tema de la responsabilidad que está tomada dentro de la salud mental, de la salud en general, sobre el aborto si se lo trata de esta manera, y escuchando desde esta perspectiva a la complejidad y a las distintas voces de la situación, porque también hemos visto, y en el caso que yo he trabajado mucho, es que muchas mujeres, por ejemplo,
una de las causas que ellas decían, y ahí estarían con el poder masculino, es que no seguían el embarazo no porque desearan, sino porque su pareja estaba casado o había sido una cosa que no lo habían vuelto a ver. O sea, ahí hay un tema de jugar en el encuentro con un otro y de la responsabilidad de la decisión, pero eso creo que es un punto abierto, que queda abierto en esta investigación o en este libro. ¿M? Pero lo que yo quería remarcar, sobre todo en el título, es que no se hiciera depositario en el sujeto femenino la cuestión de un acto complejo y con esas variantes que tú has marcado, que no es lo mismo una decisión de abortar que el ser obligado, el ser, digamos, un embarazo que fue una violación. Eso entraría en otro orden que hay que investigarlo. Digamos que, bueno, hay mucha violencia en eso y lo podemos escuchar. Pero esto es como sutil, es decir, las parejas pueden acompañar, pero no se hacen cargo de la misma manera de la situación y vuelve a ser una cosa que se deposita en la mujer, ¿m? En el sujeto mujer. Sí, además, si te pensar, cuando nace un niño después de un aborto, también Ujú. cómo eso influye, ¿no? En el niño que nace y que muchas veces puede, entre comillas, ponerse en el lugar del salvador de la depresión de la madre, del niño que tuvo que abortar por determinadas razones, y entonces eso como marca también al ser que después deciden tener. Ujú. Es muy interesante eso, porque eso lo vimos como entra dentro de la compulsión a la repetición. ¿M? Eh, digamos que no se podía entender que en realidad, por eso primero hay que atender el momento de la intervención para no volver a llenar, porque es verdad que en esa situación hay una pérdida, hay un duelo que hacer, un duelo por lo no nacido, pero lo no nacido resignificado, como tú dices. ¿Qué es lo que se interrumpe en ese momento? ¿Qué es lo que se interrumpe? La significación de la interrupción, ¿no? Entonces, cuando eso no ha sido bien articulado en el momento, se suceden esto que tú estás produciendo, hechos de compulsión a la repetición y búsquedas al poco tiempo del nacimiento de un hijo para llenar esos vacíos, que sería otra vez un desplazamiento de lo que no se ha podido elaborar o pensar sobre esa situación y se queda nuevamente, digamos, desplazado en otro acto, ¿no? Como nacimientos tampoco elegidos. Recuerdo ahora una paciente que ella tuvo un niño, después tuvo un aborto y después tuvo otro niño. Entonces dice, en mi familia todos en el segundo embarazo se abortó. Esto que vos decís de la repetición, ¿no? O sea, cuán importante es la elaboración de ese duelo, ¿no? Porque de Ujú, alguna manera entender que el aborto no es solamente un acto quirúrgico, ¿no? Que implica todo eso, ¿no? Y cómo incide, lo que decía Alicia, qué vínculo tuvo con la madre. Esto va a incidir también en cómo va a elaborar o procesar el aborto, ¿no? Ahora, ujú. eh, ¿cuál es la importancia de una malograda identificación con la madre en la decisión de abortar? Ujú. Bueno, es muy importante esto porque está tiñendo toda como yo no le quisiera llamar identidad, pero sí la identificación
femenina, ¿no? Es decir, ahí tenemos que ver cuando el logro es una cuestión del manejo de la culpa inconsciente, ¿no? Es decir, voy a decidir, por eso digo que hay muchas versiones, hay muchas versiones en cada subjetividad es distinta y ahí los planteo, hay un capítulo del libro donde vamos planteando esta compleja vínculo madre e hijo, que ya Freud lo había determinado como algo que está determinando y cómo puede ser el hecho de una línea que yo investigué fundamentalmente y que está también rescatada en el prólogo, que es la línea de la libertad, digamos, de poder decidir si realmente hay un buen vínculo, digamos, y elaboración de un duelo, se puede decidir una libertad porque hay, digamos, estos áctines digamos, de la vida del cuerpo femenino pueden ser relacionados y buscar en el sentido del placer, digamos. Pero esto está tan contrastado con la otra línea, la línea de veamos, la mujer que puede disfrutar, porque eso tiene que ver con la sexualidad, y la mujer que tiene que ser con la maternidad. Cuando está tan disociado estas imágenes, de la identificación femenina con respecto al placer y la identificación femenina con respecto al sacrificio, ¿no? Es decir, Claro, vos das otro punto, ¿no? ¿Qué significa cuando a lo mejor se utiliza inconscientemente, ¿no?, el aborto como única prueba de pertenencia y de afirmación de la condición femenina? Exacto, exacto. Es decir, en ese sentido, digamos, hay que ver hay que ver con qué siempre está relacionado esta situación para poder dar espacio como ya veníamos diciendo, a una elección que pueda ver que en el momento de la decisión, ahí, digamos que en esa complejidad, es dar cuenta de cómo invitar a pensar la dimensión del momento, cuál es la dimensión, y lejos digamos, de culpabilizar a la mujer o responsabilizarla como único medio o atacar, es poder pensar que en esta decisión la experiencia va a tener que ser procesada, estemos de acuerdo o no, digamos, porque esto hay mucha ideología puesta en juego, pero cómo se va a dar un espacio donde esta escena no sea ocultada, por lo menos lo que estamos tratando y a partir de los avances y los desarrollos del feminismo, es que estas cosas no se dejen solo en un espacio íntimo. Bueno, así como yo digo que hay que darle importancia al espacio íntimo, también está la otra contrapartida, que es dejar todo esto solo en el espacio íntimo de la mujer y no hacerlo público. O sea que esto es un debate bastante anguloso. Lo que psicoanalíticamente nosotros sabemos es importante llegar al fondo de que esta experiencia pueda ser transformada y resignificada y revitalizada. ¿Cómo quiero ver esto? ¿Por qué continúo? ¿Por qué la función del super yo por la vía materna ha hecho tanto estrago?
ya lo habéis visto, como Lacan habla del estrago madre e hija, o sea, la devoración, digamos, un estrago que no permite que sea tanto decidir interrumpir como no interrumpir una decisión que libere a la mujer de un yugo que no esté en relación con su placer, con el placer de la maternidad, con el placer de también como mujer y el placer sexual. Es curioso porque al mismo tiempo que avanzamos en todo esto, hay toda una contradicción porque en nuestro centro había un debate, como si les explicamos, si les damos clases de sexualidad, cómo es que se producen estos embarazos que no llegan a su fin. ¿Cómo es? Entonces, bueno, ahí era, por eso nuestra escucha psicoanalítica nos hace ver que hay otro debate interno y hay un escenario donde se ha jugado estos modos de esta mujer, digamos, de esta madre oracular, vociferante, ¿no? Que la mantienen en la fauces de la madre devoradora. Sabemos que no es la madre en sí, sino el modelo de un objeto narcisista que engloba o, digamos, en ese espejismo de la perfección. Y entonces, bueno, Freud lo desarrolla fantásticamente porque habla del que esto que está engullido, ¿m? Por eso habla de lo predípico, se tiene que ir procesando. Freud nos da las claves y a través de cómo se resuelve este despegue, el despegue del odio, por eso lo vimos muchas veces en los actos de muchos abortos consecutivos, que era una agresión sobre el cuerpo, pero era una agresión que en vez de poder simbolizarla en relación a poder separarse de una madre acaparadora, aparecía en su propio cuerpo digamos, su martirio o su sufrimiento, ¿no? Claro, pero además acá das otro punto, ¿no? ¿Qué relación tiene la construcción de la femineidad con el aborto? Claro. Vos estás diciendo, ¿no? Con ese odio hacia la madre, termina convirtiéndose en una mutilación, en un acto de masoquista, ¿no? Y se vuelve a repetir. Entonces, por eso Exacto. es el tema de identificación y de cómo trabajar, ¿no? Lo fantasmático y cómo le queda a la persona, ¿no? ¿Qué relación habría en la construcción de la femineidad y el aborto? Claro, el asunto es ahí ver, digamos, en los análisis se pueden ver ahí, hay un material donde se ve que ese odio, para salvar ese ideal tan narcisista, colocado, si la única madre posible es la propia madre, no, por ejemplo, me estoy acordando de una paciente donde ella no podía dejar de ser hija porque no podía, que iba a ser su madre sin ella, ¿no? Entonces, es decir, que en vez de encontrar un camino que ahí podemos profundizar, porque Freud habla de una agresión puesta para la construcción, diga, la vida, ¿no? Para poder separarse, que hay que poder desligarse y que la única manera es poder desligarse de este ideal, ¿no? Que la niña va haciendo un proceso. A mí me parece súper interesante cómo Freud cuenta por qué la feminidad, por qué la niña se trata de separar, por qué se puede separar de un objeto tan placentero, ¿ve? O que lo da todo, ¿no? ¿Por qué lo logra? Porque no es tan placentero, ¿no? Porque hay una insatisfacción. Por suerte, hay una insatisfacción. Pero además todo esto, como vemos también en muchos casos de anorexia. O me estoy acordando de un paciente que hasta los 5 años la mamá venía al jardín y le daba la mamadera y lo ponía en la cama en el lugar del padre.
Yo soy, Mm, después de mucho tiempo de terapia, dice, me siento raro, ¿qué me pasa, no? A pesar de que lo he visto y todo, pero no puede disfrutar el momento que tiene en este momento con su familia, ¿no? Siempre con sus ujú, valores a la homosexualidad y demás. Y en realidad es poder separarse de ese cuerpo. La mamá había tenido una pérdida de un hijo cuando él nació y él fue como la salvación, así se lo dijo, ¿no? ujú, que tapona, ahí tapona sin Totalmente. lugar y no tiene otra opción. Ujú. Entonces, sí, bueno, por eso veis ahí cómo cuando tú me haces la pregunta en relación a Al lo aborto y la feminidad. de claro, es decir, hay, incluso está colocado en el libro, hay muchas fantasías de que digamos, debo pagar por mi placer de ser mujer, no ser madre, ¿no? Y bueno, ahí hay una cuestión por qué estaba en ese acto como a veces, sobre todo en las adolescentes, es como un acto el aborto pareciera un acto no lo quiero poner así porque no está comprobado, pero sí como iniciático en cuanto reconocen, ahí también tenemos que ver qué difícil es para la mujer a partir de, ya lo decía Melanie Klein, hago todo un desarrollo de cómo Melanie Klein habla de la fantasía, que es, yo creo que genial, y que puede articular, donde el cuerpo de la mujer, al estar oculto, muchas adolescentes se embarazan para ver, digamos, para comprobar que pueden ser fértiles, no para tener un hijo, no, para comprobar su fertilidad. ¿M? Esto lo vimos en muchos casos, en muchos grupos de adolescentes, y esto es un trabajo que hay que hacer en la comunidad también con respecto a estas fantasías, que no es la búsqueda de un hijo o lo que fuere, sino que además te lo decían, ¿no? Yo creía que ni era hombre ni mujer, era como un ángel, entonces no iba a pasar nada si yo lo pensaba. Entonces, a partir de ahí, hay muchas experiencias que hay que rescatar, por eso después de la... Yo creo que el trabajo del post-interrupción es muy interesante y lo hemos conseguido seguir haciendo, que sería otro libro, para ver todas estas variantes que se producen según también el manejo de la significancia en este acto quirúrgico, qué significa, por ejemplo, no lo mismo en la adolescente, y la otra cantidad de gente que venía a interrumpir el embarazo, esto es también muy significativo, en las mujeres entre 45 y 50 años. Bueno, digo, ahora habría que hacer otra cosa porque ahora van a buscar embarazarse, es decir, todo lo contrario, pero en este caso, cómo ellas iban, que es muy interesante cuando iban a entrar en el climaterio, cómo ellas pensaban que su cuerpo ya no servía para la procreación, cómo hay esa renegación del cuerpo, ¿no? Pero también lo vimos como el deseo. Hay muchas que continuaron el embarazo después de un grupo antes, porque no se permitían cómo iban a tener otro hijo si tenían hijos adolescentes. Esta es la cantidad de población que venía más a nuestra institución, adolescentes y las mujeres de, sí, a partir de los 40 años que ahora han disminuido con este asunto del deseo de, bueno, que ya vienen por otras demandas que habría que complejizar en este momento porque ya no es lo central, sino ver cómo se quedan embarazadas, que es otro tema, pero no es tema de este libro, ¿no? Y hay Ujú. otro aspecto que vos trabajás en el libro, ¿no? Eh, Ujú.
¿qué pasa cuando ha habido una dificultad en la relación con el padre? Porque hasta ahora no Mm, hemos hablado de la otra mm, parte, ¿no? Esa es una pregunta. ¿Qué pasa cuando hay una dificultad en la relación con el padre, basada en una relación conflictiva con la madre? Y la otra pregunta que te dejo para desarrollar, ¿qué sucede cuando no se tiene en cuenta al hombre? ¿Es una violencia de género invertido? Porque en este momento lo que vemos, por lo menos en nuestro país y en otros lugares, se ha convertido el feminismo en una lucha también contra el hombre y donde a veces faltan las leyes de amparo al hombre. Es decir, donde el hombre se ha asustado y le cuesta acercarse a una mujer por el temor a que le haga una denuncia, sea por un piropo, sea porque se acerque y demás. Cuando se convierte en un ismo, ¿no? Es decir, como ujú, fanatismo. Entonces, bueno, Alicia estos dos mm. puntos también los desarrolla en el libro, ¿no? Cuando hay una relación conflictiva entre la madre y el padre, y después, ¿qué significa cuando no se tiene en cuenta al hombre en este proceso? Sí, bueno, mira, ahí hay una línea que por supuesto que yo soy muy freudiana y la continúo, que Freud dice que en el desplazamiento y en la elección del hombre hay una elección del primer amor, que nunca se deja ese primer amor que es la madre. O sea, secundariza Freud la relación con el hombre en el buen sentido, pero en realidad él dice si no se ha resuelto este primer vínculo y no ha habido una función paterna que lo resuelva, ahí está todo como se cancela, se interrumpe, diríamos, en la interrupción de la feminidad en ese sujeto Sí, mujer. además se ve que de acuerdo a la relación con la madre es el tipo de elección de hombres que elige la mujer. Tipo una Claro. Y, malograda, va a elegir hombres que también la traten mal, porque ujú. un desplazamiento de la relación que tuvo con la mujer, con la madre, perdón. Y ahí veis como la cuestión interesante que incluso el mismo Freud habla, el segundo marido en una mujer va a poder superar, va a poder realmente hacer, es decir, que bueno, él tenía esperanza que no fuera una represión, pero que él, si fracasaba en el primero, ¿ves? Ya Freud hablaba, se podía interrumpir un vínculo con él. Entonces, yo creo que hay, que todo esto tiene que ver con la terceriedad y la posibilidad, bueno, esto lo tenemos que plantear, digamos, y en este sentido, hay muchas variantes, pero a mí me parece importantísimo digamos, el sujeto materno, el sujeto materno. Es decir, aunque la paciente traía una madre, es decir, qué tipo o qué representación de una madre que no la dejaba salir en búsqueda de, o una madre envidiosa. Hay una película que no sé si habéis visto, pero a mí me parece, hay dos películas que traen el tema del aborto. Primero, eh, la película ay, no me puedo acordar, pero es la que ganó el premio este, literario, que es una francesa, ay, que es interesante, que se llama Acontecimiento, que es que ella cuenta su aborto cuando no era en Francia legal. Lo pongo para que lo veáis, que es, además está escrito, el libro es una belleza. Si lo puedo, luego lo busco porque no me acuerdo en este momento, que está en Netflix, digo esto. Y la otra película es anterior, que yo la tomé mucho cuando estaba haciendo esta investigación, que es la película de Berman, que es sobre la relación madre-hija que se llama,
Ay, por Dios, en este momento, bueno, lo tendría que haber apuntado correctamente para poder decirlo, pero donde aparece que uno de los reproches que hace una de las protagonistas a su madre, que era una mujer exitosa, que era tan exitosa que no la dejó ni siquiera seguir, que ella se quedó embarazada y la obligó a interrumpir el embarazo. Digo que estos son elementos para poder pensar en en estas madres que no permiten ese tercero, ese lugar de tercero. Por más que esta madre, en lugar del tercero, era un éxito importantísimo, que era una brillante mujer, donde creo que es, bueno, si recuerdo la película la podéis analizar y ver. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, para contestar tu pregunta, es verdad que hay yo lo que quiero marcar también es el vínculo, la trama, esa trama no solo está hilada por el lado de la niña mujer, sino cómo vivió el antecedente, cómo vivió esa madre, a su vez sus antecedentes transgeneracionales del vínculo de la mujer, que es tan importante analizarlo y que se da, y los espacios con el hombre. Ahora, con respecto en este nivel de la cultura que bueno, nosotros nos hicimos una crítica en el centro y empezamos a ver que nuestra invitación iba a estar para la pareja, que pudiera venir los hombres. Es cierto que fueron los mínimos, pero es cierto que atenúa, y que no solo el hombre esté en función de dar el dinero porque todo esto se hace, bueno, ahora se hace en un nivel público, pero en ese momento que yo lo estuve trabajando era a nivel privado, ¿no? Bueno, lo digo esto como dar espacio, y dentro de nuestros abordajes profesionales es poder dar espacio a también de verdad que la decisión, el sujeto del aborto tiene que estar situado primero en el cuerpo de la mujer, pero teniendo en cuenta la participación de todos estos integrantes, incluso de la familia. Recuerdo a estas muchas mujeres con muchos hijos que quedaban embarazadas ya, digamos, como ellas hablaban, en el ocaso de la vida, poder tener un espacio para lo familiar, para ver qué pasaba ahí, que era también como un síntoma, ¿no? Bueno, creo que abre más que cierra el tema del aborto, para no irse. Hay que remarcarlo y hay que hacerlo emerger en un orden, digamos, que no esté dividido en lo femenino y en lo masculino, sino que esté contextualizado y sí escuchado, porque ya que es en el cuerpo, como ya les dije, en resumen, ver esta dialéctica de la mujer y la elección de estos significados simbólicos sociales. Yo creo que hemos avanzado y que en relación también con Freud, porque uno de los textos interesantes que digamos que es La nerviosidad moderna, creo que es un texto de 1911, no recuerdo bien, pero es un texto que marca, digamos, la hipocresía social. Y yo creo que lo interesante es que este hecho no quede acallado, por lo menos en el sujeto que lo padece y en el contexto que se padece. Porque muy bien tú has dicho, esta mujer vuelve a quedar embarazada,
pero hay toda una ligazón con un contexto vincular que la puede ayudar a que esto suceda o no, o se planteen de otro modo, ¿no? Sí, realmente, bueno, se nos ha ido el programa, te dejo para que lo cierres, porque a mí me pareció muy importante que no es un tema muy abordado. Y por ejemplo, en la paciente que te decía, ella cuando menstruó la primera vez se orinaba y nadie hacía nada en la casa. Entonces, estos antecedentes que hay, cuando ella tuvo a su primer hijo, no se podía conectar con el hijo. Entonces, creo que es importante que cuando hay un aborto, poder la mujer tener un espacio donde poder ver qué es lo que le pasó, qué es lo que le está pasando, y cómo para poder enfrentarse a esa madre que a lo mejor no fue lo más adecuado, no seguir haciendo acting, convertirse el aborto en un acting, ¿no? Poder darle un sentido, ¿no? ¿Qué significado tiene? Claro. Sí, un sentido y algo que no hemos podido abordar, pero sí que está en el texto, es ya en este acto tan complejo del engendramiento, de procreación, ¿no? Y la interrupción, digamos, el significante hijo en esta situación, ¿no? Que es un poco el deseo de hijo, o como ya de algún modo lo dije con los adolescentes que querían saber más bien si son fértiles o no. Y ahí el significado de la fertilidad en lo psíquico y en la esperanza, porque esto ahora estamos haciendo una investigación comparada con la otra cuestión que está faltando ahora, que es la infertilidad, ¿no? Que se ha abierto un camino de la infertilidad. Y lo digo porque muchas de las causas es que fueron embarazadas, tuvieron una interrupción y después quedaron, según, dañadas, cosa que teóricamente no se tiene que dañar físicamente la interrupción, si está bien hecha, por supuesto, no es tan dañada, pero sí que hay un daño en lo psíquico y en lo emocional, que es lo que nosotros buscamos hilvanar o entramar para que esto, digamos, no creo que se pueda evitar porque es un acto humano de los siglos, pero sí ir evolucionando en cosas mucho más simbólicas. Y lo vimos muchísimo en mujeres, les digo así, porque en las mujeres profesionales, muchas mujeres exitosas se quedaban embarazadas y tenían que interrumpir porque no podían seguir si querían seguir su carrera profesional. Y esto también se ha hecho una investigación. ¿Por qué se disociaba ese punto de creatividad que lo ponían en el cuerpo en la creación de un hijo, ¿no? Pero que a su vez quedaba interrumpido por un mandato de ser madres, ¿no? Y no de continuar? O sea, estamos en una situación muy difícil y creo que ahora muchísimo más compleja con la diversidad de géneros, pero yo creo que consideramos que tenemos que seguir con la profundidad de la cuestión de la mujer y la feminidad y con todas las temáticas de la elección, de la elección. Muchísimas gracias, Alicia. Un abrazo muy fuerte desde acá y bueno, nos encontramos pronto. Gracias. Gracias a ti, mucho gusto. Gracias. Hasta luego.
Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.